Esto es parte de lo que sucede en Infiltrados. Bueno, señores, y hoy es un momento especial porque tenemos el momento Iván Lorenzo. El momento Iván Lorenzo en la vida real. Pero el senador sabe que hay un momento. Por supuesto. Okay. Es que yo soy la nueva del equipo, senador. Yo quiero que usted sepa que de manera oficial, honesta, Michael hace momentos Iván Lorenzo como 10 veces al día. No mucho. Míralo. Ella lo dice así, pero yo traigo los aconteceres del Senado de la República. Señores. Y en los aconteceres del Senado, normalmente Iván se convierte en un protagonista porque es el que genera, ¿verdad?, las noticias. Claro, y si hay algo que hay que agradecerle al senador Iván Lorenzo es hacer la primera o ser el artífice de la primera comparecencia de un funcionario a ese hemiciclo. ¿Por qué? Aunque no sea la primera, para mí es la primera, porque es la primera vez que profundamente un funcionario tiene que explicar posiciones, explicar cosas, y para mí eso fue inusitado. Sí. Y es algo, señores, de lo que no es solamente celebrarlo, es que debemos reclamarlo como sociedad. Todo funcionario tiene que rendir cuentas y tiene que hacerlo en el Senado, porque el Senado, el Congreso de la República, es el primer poder del Estado. Ese es el más importante. Es el que legisla al Poder Ejecutivo. Y aquí creemos lo contrario, un sello gomígrafo de la presidencia. Y en otros países estamos acostumbrados a que eso sea muy usual, pero aquí es la excepción. Entonces, en oportunidades como esta, no solo hay que valorarlas, sino que repetirlas. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Muy buenas tardes al país. Tengo que decirles a ustedes que yo tuve la experiencia de ver el debate que se da todos los miércoles en el Parlamento de Londres, donde el primer ministro tiene que ir todos los miércoles a someterse a el cuestionamiento de los señores legisladores. Y eso me llenó de alta satisfacción. Yo no me molesto cuando una persona me exige algún tipo de explicación sobre las cosas que son de mi competencia. Yo todos los años rindo informe a mi pueblo de Elías Piña por todo lo que hago durante el año. A mí me han mandado, yo tengo el mandato de una provincia que me cogió para que yo lo represente. En tal sentido, tanto en el ámbito legislativo como en el ámbito administrativo, cuando tiene que ver con los fondos de asistencia social, yo tengo la obligación, el deber de explicar cuantas veces sea necesario. Yo pienso que nosotros tenemos que crear una cultura de la transparencia. Ningún funcionario tiene que molestarse porque un órgano que tiene su responsabilidad en virtud de lo que establece la Constitución de fiscalizar, lo llame para que ofrezca algún tipo de información. Sin embargo, fíjense que yo soy el primer legislador que está llamando a la unidad nacional sobre el tema haitiano. Entiendo que es una provocación por parte del pueblo haitiano, luego que nosotros abriéramos la puerta, ponernos condición. Claro que sí. Entonces yo estoy llamando a que todos los sectores, las fuerzas vivas del país, empezando por los empresarios, las iglesias, los políticos, la sociedad civil en sentido general, los académicos, tenemos que mandar una señal de dominicanos. Somos un cuerpo, como lo hizo Haití, que prácticamente lo unificó la construcción del canal. Entonces, cuando yo invité al señor canciller, no lo invité para atropellarlo, no lo invité para acorralarlo, lo invité porque yo soy un senador fronterizo. Primero por fronterizo, segundo porque soy un senador de la República Dominicana que necesitaba estar en condición de poder defender la soberanía nacional, pero necesitaba los argumentos de un sector oficial que realmente me diga las cosas como son. Entonces, eso tiene que ser parte de nuestra costumbre. Senador, en sentido general, los senadores de la República se sintieron satisfechos con ese pronunciamiento, esa comparecencia del canciller de la República, que como dice Edwin, es una comparecencia histórica porque es un hombre de ese alto nivel y no creo que ha habido otro canciller que haya visitado el Senado. ¿Qué es lo que sucede? Todavía nuestra democracia amerita una revisión. Tenemos que avanzar. Yo vi como mis colegas de la bancada oficial, lo que se fueron en elogios. El señor canciller no estaba ahí para que lo fuéramos a elogiar.
Otros vi que no le dieron el trato realmente que ameritaba, porque también el hecho de que un funcionario vaya allá y que con el ánimo de explicar no es correcto, no es elegante que nosotros lo atropellemos. Entonces hubo de ambos lados. Yo pienso que eso se puede mejorar. Yo me limité a hacer las preguntas con las que yo me podía edificar para tener conciencia de lo que estaba ocurriendo y de lo que habíamos hecho. En el día de ayer yo decía que tuvo luces y sombras la comparecencia del señor canciller. Quedó evidente de que el gobierno maneja dos narrativas. Una en el campo de los foros internacionales, que allá él plantea lo que tiene que ver con las bandas que proliferan en Haití, y aquí en el plano local maneja el tema del canal. Entonces yo le pedía una explicación al señor canciller por eso, dos narrativas. Hay otra cosa que nosotros fallamos. La mesa técnica de la Comisión Binacional, Bilateral, había ofrecido un informe donde acotaba de que no era correcto el desvío del cauce del río Masacre. Sin embargo, una semana después, Cancillería con el gobierno haitiano ofrecieron una declaración conjunta donde dijeron que no había problema con él. Entonces, ahí el gobierno, yo pienso que parece que buscaba otra cosa. Intentaba que se diera el canal para poder provocar lo que estamos viviendo. De todas maneras, ya estamos en la situación. Mi llamado es a la unidad nacional. Mi llamado es que todos los dominicanos hoy tenemos que mandar una señal que estamos unificados alrededor del conflicto con el vecino país de Haití. Sí. Senador, ¿cuál usted entendería que debería ser el siguiente paso de este gobierno para resolver ese conflicto que tenemos en la frontera? Como usted mencionó, ahora nosotros estamos reiniciando ese proceso de reapertura en la frontera, pero el pueblo haitiano son los que están negados. Dos cosas. Este es un conflicto que viene como consecuencia de la violación de un tratado internacional. Eso debió tener un trato en el campo diplomático. Debió empezar por ahí. Ahora lo están encauzando. Número uno. Número dos, nosotros tenemos que mandar una señal como dominicanos. Tenemos que unificarnos. Tiene que convocar el presidente al liderazgo nacional, tiene que convocar a los empresarios, a los religiosos, a los académicos, a la sociedad civil en sentido general y decir, aquí está República Dominicana. 3, el gobierno tiene que bajarle al populismo con el tema haitiano. No puede seguirlo politizando. Lo ha manejado con oportunismo y nosotros lo denunciamos desde el año 2020 cuando empezó a exacerbar los sentimientos nacionalistas, que vamos a construir un muro cuando no hay ningún muro, que vamos a quitarle la visa a los estudiantes cuando no son a los estudiantes que hay que quitarle la visa, sino a los delincuentes que vienen, a los cientos de miles nacionales haitianos que vienen sin ningún tipo de investigación ni fiscalización. En fin, el gobierno tiene que bajarle el populismo con el tema haitiano. Pero, a ver, porque el presidente Luis Abinader en un comunicado, en un evento político, dijo que él había hecho un llamado a los líderes políticos, todos los presidentes de los partidos, y ellos no respondieron al llamado, parecido a como pasó con el tema del Pacto del Agua, que entiendo que el PRD y el PLD tampoco se hicieron presencia. Lo que pasa, el presidente con esto lo que se quiere burlar de la clase política dominicana, porque yo pienso que la solemnidad de un tema como ese no se hace desde una tarima reeleccionista. Yo pienso que si él respetara el tema, número uno, y a la clase política dominicana, lo hace desde un espacio mucho más solemne, como el Palacio Nacional o la Cancillería Dominicana. Hacerlo desde una tarimita, en un acto reeleccionista, yo pienso que es una desconsideración a la clase política dominicana. Y es por lo que nosotros decimos y reiteramos que el presidente tiene que ponerle carácter a este tema y que tiene que dejar el populismo y el oportunismo con el tema haitiano. ¿Y entonces qué pasó con el Pacto del Agua? Porque tengo entendido que él sí lo hizo de manera solemne y los partidos mayoritarios no acudieron al llamado. Mire, es que lo que sucede es que el gobierno, cada vez que se ve acorralado por la torpeza con que maneja la cosa pública, entonces hace un llamado a que vayamos a un diálogo, pero las cosas no son así. Las cosas tienen que tener un carácter con seriedad. Si vamos a discutir el tema del agua, obviamente vamos a discutirlo con seriedad. Cualquier tema, ya nosotros nos hemos sentado en la mesa aquí en la Pucamaima en varias oportunidades. Sí. Por eso solo hasta que el gobierno sale de un trance difícil. Cuando ya se ve liberado, entonces no le importa la participación de la partidocracia dominicana. Senador, ya sabemos que el problema está en Dajabón y que las otras fronteras que se pueden cruzar, las fronteras legales, oficiales, están en paz. ¿Cómo está viviendo la frontera en Elías Piña? ¿Cómo se está viviendo? Elías Piña siempre ha estado tranquilo. Yo debo decirles a ustedes, yo soy un habitante fronterizo. Yo vivía en el Carrizal. Yo tengo autoridad para hablar de este tema.
En la frontera nunca, los conflictos que se dan son propios de la convivencia entre ciudadanos haitianos y ciudadanos dominicanos. Lo que es rutinario, no hay nada extraordinario. Ahora, cuando nosotros vimos el despliegue militar por parte del gobierno, y es una doble moral, porque en momentos que desplegaban los tanques y hacían disparos, el ministro de Defensa no estaba en el país, estaba en Londres. Y el jefe supremo, que es el presidente Abinader, estaba en Cuba. Es una doble moral. Pero ellos confían en su equipo de trabajo. Pero parecería, yo nunca he visto un país en conflicto que el comandante, el jefe supremo y el ministro de la Fuerza Armada estén fuera. Eso es ser buenos líderes que confían en su equipo. Saber delegar. Claro, entonces, no, eso te dice a ti que la improvisación y la torpeza han estado presentes en todas estas maniobras. De todas maneras, Elías Piña, que es su pregunta, está en calma. Elías Piña tiene una vida normal. Obviamente que estas 2 semanas de dificultades para el comercio prácticamente colapsan estos pueblos y colapsan a los empresarios y comerciantes de la zona. La frontera vive del intercambio comercial porque solamente cuando el presidente Danilo Medina, a través de los programas agroforestales, podían subsistir. Por ejemplo, allá en mi pueblo no hay una sola obra Made in Luis Abinader. Y estamos cambiando. Pero el director general de Desarrollo Fronterizo ya dio el primer Picasso con 90 millones de pesos para el mercado binacional. Por eso no hay problema, porque ellos son los que más se parecen a Pablo. ¿Cómo es Pablo? ¿Cómo Pablo? Picasso. Pablo Picasso. Óigame, senador. Usted hace... Por anunciar, ellos lo que no tienen es tijera para inaugurar. Pero por Picasso y por anuncio. Mucho pico. Senador, usted ha hecho una denuncia y en varias ocasiones, incluso lo manifestó, me parece que ese mismo día en la comparecencia del canciller, de que hubo una reunión entre el presidente Luis Abinader y el entonces mandatario Jovenel Moïse, el finado presidente, y que de eso no trascendió absolutamente nada. ¿A usted le ha desmentido algún órgano del gobierno? Porque ese mismo día Roberto Álvarez pasó por Go y no cobró los 200 y no le dijo nada. Entonces, ¿qué ha pasado con esa reunión? Nosotros tenemos el mundo en las manos. Si usted se mete, Jovenel Moisés, Luis Abinader en Elías Piña, usted va a ver que todos los diarios colgaron que ellos el domingo 10 de mayo del año 2021 estaban en el Valle, en la casa campestre de un importantísimo empresario de mi provincia, no es de mi provincia, pero que tiene empresa en mi provincia. Entonces esas aguas trajeron estos lodos. Ahí se discutió la declaración conjunta y ya el 28 de mayo las estaban ofreciendo. Ahí se comprometió el presidente Abinader a lo que estamos viendo hoy, que fue a la autorización del desvío del cauce del río Masacre. Y yo he dicho y reitero que ese ha sido el secreto mejor guardado. Se lo dije al canciller, nunca le explicaron al país de qué se trataba de esa reunión en el Valle del Llano de Elías Piña entre los dos presidentes. Primero el presidente Abinader llegó al Carrizal y minutos después, sin la participación de nadie de la provincia, se trasladaron hacia la casa campestre que yo hago referencia. Pero ese es el secreto mejor guardado. Pero entonces, disculpa, Lady Lynn, pero ahí usted está diciendo que ahí hubo un acuerdo ahí adentro, pero lo que está en papel es lo que vale. Bueno, hay una declaración conjunta que irresponsablemente dicen ellos ahora que no la firmaron, pero está colgada, que la firmó un funcionario de la Cancillería, pero que no fue el canciller. Y que eso no parecería vale. como que cubiaron a alguien. De la Cancillería. Y todavía permanece. Parecería como que cubiaron a alguien, porque una declaración conjunta de dos naciones hay que asumirla con responsabilidad. Totalmente. Y en esa declaración conjunta hay 13 puntos donde la República Dominicana no tiene objeción a el desvío del cauce del río Masacre. Entonces, yo pienso que actuaron Luis Abinader y su canciller actuaron con irresponsabilidad, porque luego de que se comprometieron, quisieron pintarle al país que ellos se oponían a ese canal. Parecería que eso fue toda una trama de la novela en la que le pregunta Colombia cuando hizo la rueda de prensa que habitualmente la semanal. Sabemos el final. La semanal de la novela. Senador, 3 cosas. Usted, una de las preguntas al canciller consistía en que por qué no se aplicaban los métodos de resolución de conflictos establecidos en ese tratado de 1929.
La respuesta de él se circunscribía a decir que Haití carece de autoridades legítimas a esos efectos y demás. Yo decía en estos días en el programa que si Haití tiene representantes para enviar a Naciones Unidas para dar ciertas declaraciones, entonces debe tenerlo a esos fines. Entonces, si para una cosa sí tenemos, para otras cosas también. No podrían ustedes como poder legislativo conminar a que se inicien esos procesos alternos de solución de disputas, porque él sí tenía razón en algo, no podemos ir directamente al arbitraje, pero iniciar un diálogo que sigue luego una conciliación, me parece que es que establece el tratado, y si no hay un resultado mutuamente satisfactorio, pues entonces pasar al arbitraje internacional. ¿No podrían ustedes, en caso de que siga una inercia por parte de las autoridades, conminar a que esto, porque el tratado habla justamente de la situación que estamos viviendo, justamente para regular esta situación del uso de estos recursos hídricos naturales y compartidos? Mire, indudablemente que el presidente Abinader deliberadamente quiso meter a la República Dominicana en este conflicto. Ahora bien, ya tenemos un problema país. Eso es lo que más se parece cuando el conflicto que le llevan a Jesucristo, de las dos señoras que están peleando por el niño, que es la madre del niño que dice, no, yo antes que la dividan, yo prefiero que se quede con ella. Uh-huh. Yo prefiero olvidar en este momento la torpeza y el oportunismo con que ha actuado el gobierno de Luis Abinader con el tema haitiano para exacerbar los sentimientos de muchos dominicanos nacionalistas, y ahora nosotros mandar una señal de unidad nacional. Ya la Cancillería está haciendo esfuerzo por tratar el tema en el ámbito de la diplomacia, y eso es saludable. Ya yo pienso que se puede enderezar todo esto. Porque nosotros no tenemos ningún mecanismo que pueda contrañir al gobierno dominicano, ni mucho menos a la Cancillería, a que hagan tal o cual cosa. Sí. Lo que nosotros podemos hacer, que es una resolución, no es vinculante. Entonces lo que podemos hacer ahora es impulsar el diálogo, llamar al diálogo, que es lo que nosotros estamos haciendo en esta oportunidad. Desafortunadamente se le fue la cosa de las manos al presidente Abinader, quiso utilizar el tema con fines electoreros y prácticamente han metido a la República Dominicana en un conflicto, y ahora desafortunadamente los haitianos se nos quieren montar arriba. Sí. Como siempre, porque yo soy de la que pienso que históricamente hemos sido muy permisivos. Mire, quedaron puntos que ahí el canciller no quiso aclararlo lo suficientemente, pero quedaron más o menos, hubo la idea. Este gobierno, que por un lado, yo digo a Dios rogando y con el mazo dando, empezó a exacerbar los sentimientos nacionalistas, que los haitianos quiten la visa a los estudiantes. Sin embargo, desde el año 2020, este gobierno aumentó el 10% de las visas que se otorgan a los ciudadanos haitianos. Es decir, ha hecho de la migración haitiana hacia la República Dominicana el mejor de los negocios de todos los tiempos. Es el negocio más rentable que tienen los activistas, los dirigentes del Partido Revolucionario Moderno. Y yo emplacé a doña Milagros Ortiz Bosch, que dijo en una ocasión que el Estado debía dejar de ser un botín de la clase política. Y yo le decía, pues quítele ese botín, porque el cónsul dominicano de Puerto Príncipe genera para su patrimonio $1.500.000 mensual, a costa de mandarnos nacionales haitianos sin ningún tipo de investigación. Al granel, visa al granel. Lo que da el gobierno de Luis Abinader en Haití es visa al granel. Entonces, de igual manera, en Nueva York, nosotros tenemos que el cónsul genera para su patrimonio $1 millón mensual a costa de los servicios que brindan, venderlo 4 veces más de lo que valen a nuestros ciudadanos dominicanos que viven en Nueva York. Y eso es injusto. Por eso nosotros hace 3 años sometimos una iniciativa que busca modificar la ley de asuntos consulares que tiene 79 años. Porque ese es el mayor botín para la clase política dominicana. Si abusan de la diáspora en todo el mundo, se le impone el pago de tasas por los servicios que se brindan 4 veces más de lo que se paga aquí. Y eso va al caudal
de las cuentas de los cónsules. Para que ustedes tengan una idea, el cónsul dominicano, por los servicios que le brinda a nuestros hermanos dominicanos allá en Nueva York, genera para su patrimonio alrededor de $1 millón. Pero tú tienes que pagar desde un carnecito para declaración de domicilio, te cobran $40. Pero tú tienes que pagar por la renovación de un pasaporte 4 veces lo que tú pagas aquí. Sí. Pero hay algo más. Para traducir un documento tienes que pagar. Hasta para mirar tienes que pagar. Sí. Sin embargo, el cónsul tiene un salario, tiene viáticos, tiene pago de vivienda, le pagan la locación, le pagan el personal y le mandan el material gastable. Y estamos cambiando. Bueno. Miren, una última cosa. Yo creo que a su inquietud de el doble discurso le hicieron caso, porque el canciller solicitó una sesión extraordinaria ante el Consejo Permanente de la OEA para justamente hablar, creo que era hoy, de la situación con Haití, justamente sobre el tema del río Masacre. Metiendo al medio lo que pasa es que él no se deja meter al medio, que eso es difícil. Es difícil. Yo le pedí a Michael Matos que me invitara al Congreso, pero fue nada más para conocerlo, a Iván Lorenzo. Vamos a repetir la pregunta, Lady Lynn. Le decía al senador que parece que el canciller le hizo caso a su pregunta o a su referencia del doble discurso, porque hoy se supone que él comparecía tras una solicitud de él mismo en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, justamente para explicar a la comunidad sobre la situación que estamos viviendo en la frontera, con todos estos temas del desvío del río entre República Dominicana y Haití, que era una de las quejas que usted planteó en el hemiciclo en ese intercambio con él. ¿Qué usted piensa de eso? Es que mira, nunca en el campo internacional ellos se refirieron al canal. Ellos hablaban de las bandas, pero es una doble moral. Porque ya el presidente Abinader en varias oportunidades había dicho que República Dominicana estaba blindada, recuérdense, y que incluso contábamos con los aparatos biométricos para poder identificar a los miembros de la banda haitiana. Entonces, ¿por qué le preocupan las bandas si usted me dijo a mí que estábamos blindados? Entonces parecería que el presidente Abinader tiene problema de recordar las cosas que dice y lo que hace. De todas maneras, ellos aquí manejan el discurso del canal y afortunadamente ahora ya sí lo van a abordar con seriedad en el campo diplomático. Senadora, yo sí estoy feliz de que estoy teniendo mi propio momento Iván Lorenzo, ¿verdad? Estoy emocionada. Gracias. Saliendo un poquito de Haití, porque yo creo que los dominicanos estamos hasta más no poder con Haití. Quiero hacerle una pregunta que creo que a los dominicanos les interesa mucho. Usted ha sido uno de los pilares más fuertes que tenemos dentro del Congreso cuando se habla de préstamos. Usted los ha criticado mucho los préstamos que se han tomado en esta gestión. Nosotros los dominicanos no hemos podido visualizar a dónde es que se está yendo el dinero, porque evidentemente parece que no tenemos tijeras para inaugurar nada. ¿Qué es lo que está pasando dentro del Congreso Nacional con el tema de los préstamos que se están aprobando en el Estado? No, y para agregarle esa pregunta, ayer el presidente Luis Abinader dice que, les dijo a la oposición que nos estamos ahorrando los chelitos. Él pregonaba ahorros de que el país está ahorrando debido a la transparencia y la lucha en contra de la corrupción y el uso eficiente de los recursos del Estado. ¿En qué se están fundamentando esos préstamos? Yo voy a solicitarle a ustedes que me permitan utilizar el argot que utilizan algunos dirigentes del PRM. Por ejemplo, oigo de un movimiento que se llama La Vuelta con Luis. Sí. Entonces, como a ellos les gustan ese argot, yo voy a hablarle en ese argot. Yo pienso que lo están encaretando. Porque 26,000 millones de dólares prestados sin que haya una sola obra de importancia más de Luis Abinader, no tiene otra explicación que no lo tenga en caleta. Lo están encaletando. ¿Y cuál fue la justificación para ese préstamo? Porque yo me imagino que el proyecto de ley tiene que decir, se está solicitando 26 millones para tal obra o para tal sector. Cuando tú tienes una mayoría mecánica en el Congreso, como la tiene el oficialismo ahora, tú no tienes que dar muchas explicaciones. Qué bien. Poco importa que tú exijas las explicaciones, poco importa que tú señales que no se va a hacer nada con eso. El presidente del órgano al que tú pertenezcas, sea Cámara de Diputados o Senado,
Y se terminó, senador, lo sometemos a votación. Entonces ahí viene una mayoría aplastante. Pero senador, una pregunta. Entonces le tocan y dicen, aprobado. Pero senador, una pregunta. Aquí hemos hablado de cómo es el procedimiento en el Senado y se ha hablado de lo que son las comisiones y hay una comisión de Hacienda que la preside, si no lo olvido, nuestra senadora por el Distrito Nacional. Ahora es mi hermano, mi pastor. ¿El pastor cuál? Milcia de Franjul. Ok. Él es que preside esa comisión. Afuera. Bueno, a partir de ahora, los préstamos que salgan del Senado son firmados por esa comisión, pero antes esa comisión era Farideh Raful que la Farideh fue presidenta por 2 años de la Comisión de Hacienda. Entonces los préstamos van a la Comisión de Hacienda, ellos lo evalúan y presentan los informes que obviamente por ser una mayoría mecánica, los informes todos son favorables. Entonces esa mayoría aplasta cuando lo someten al hemiciclo, son mayores. La única vez que ellos no faltan ninguno cuando tienen un préstamo. Hacen así, préstamo. Senador, pero vamos a hablar. ¿Cómo va a ser, senador? Eso no pasa por una auditoría. De ellos mismos. La comisión se reúne, sí, positivo y ya. Ya, es así. Eso. Estamos cambiando. Llama el número 1. Eso es ancestral. Qué bien. Señores, vamos a hablar con el senador Iván Lorenzo de sus aspiraciones a la senaduría del Distrito Nacional. ¿Cómo va a ser que usted es senador de Elías Piña y después viene para acá? ¿Y eso? Mira, eso. De conformidad como lo establece la Constitución de la República, para ser senador tú necesitas o ser oriundo de la demarcación que tú vas a aspirar, nacer en la demarcación, o haber residido un mínimo de 5 años. Yo tengo 36 años viviendo en la capital. Yo de la misma manera que tengo gratitud hacia Elías Piña, la tengo hacia el Distrito Nacional. Yo tengo una deuda social. De la misma manera que yo quise retribuir a Elías Piña por los beneficios que recibí, que nací, me hice bachiller allá, así mismo yo tengo que retribuir al Distrito Nacional, porque en parte los beneficios sociales que he recibido, tengo una familia, me hice profesional, he recibido las grandes oportunidades, yo tengo que ser senador por el Distrito Nacional para retribuirle. Pero además, yo tengo el compromiso de recuperar una plaza que históricamente ha sido del Partido de la Liberación Dominicana. Pero además, yo tengo el compromiso de ser un senador de verdad, un senador coherente. Pero lo que se dice, senador, que para ese lugar, para esa posición, está aseguradísimo Omar Fernández. Por la fuerza del pueblo. No, por la alianza, senador. ¿Qué usted me quiere decir? Entonces que es una dinastía. Bueno, que cubrieron a alguien. Así me decían que era Rafi Paz y después lo cambiaron a alcalde y ahora yo no sé si... Ay, el pobre. ¿Qué usted opina de la alianza? Él todos los días tiene una posición diferente. ¿Qué usted opina de la alianza? El PLD es el partido de mayor vocación de concertación. Yo siempre voy a estar de acuerdo que todos los que tenemos el perfil en oposición de progresista,